y no hay desbalance. ¿Qué quiere decir? Que yo pase el amperímetro de gancho por el cable del neutro y de la fase. Lo que quiere decir es que tanto lo que está entrando es lo mismo que está saliendo. Y si midiera el cable de tierra, se pueden dar cuenta que no pasa corriente. Quiere decir que esta nevera no tiene ninguna fuga. Hola a todos, bienvenidos a mi canal sobre tecnología y soluciones ingeniosas. Bueno, el día de hoy les quiero hablar sobre las fugas eléctricas. Les voy a enseñar qué son las fugas eléctricas, cómo detectarlas, cuáles son las causas que la producen. Les voy a hacer algunas demostraciones que ustedes pueden hacer en su casa también para verificar si tienen fugas eléctricas. Les voy a enseñar a usar el detector de polo para detectar fugas eléctricas. Les voy a enseñar a usar el amperímetro de gancho para detectar fugas eléctricas y les voy a enseñar a hacer herramientas como esta muy útiles al momento de detectar fugas eléctricas. Con este video usted se va a dar cuenta si en su casa tiene una fuga eléctrica. Recuerden que es muy importante detectar y eliminar las fugas eléctricas de su casa porque esto conlleva a un costo de energía extra. Este consumo de corriente se llamaría corriente parásita. Es una corriente que se está yendo por algún sitio y nos está haciendo pagar más energía de la que deberíamos pagar. Por tanto, si detectamos estas fugas de electricidad parásita, estaríamos disminuyendo la factura eléctrica al final. También deben saber que las fugas eléctricas son también peligrosas. Más adelante les explicaré sobre las fugas eléctricas en los equipos eléctricos y el peligro que conlleva que alguna corriente esté pasando por un lugar que no debe. Por ejemplo, por el chasis de un aparato eléctrico o por la tapa de algún aparato eléctrico. Bueno, lo primero que les voy a explicar es qué es exactamente una fuga de corriente. Se lo voy a explicar de forma muy fácil con este diagrama. Acá vamos a tener línea o fase. Luego, nuestra línea va a venir y vamos a alimentar un aparato, un equipo eléctrico cualquiera, puede ser inclusive un foco, y vamos a tener nuestro retorno. Por acá está la línea y aquí vamos a tener neutro. Ok, tenemos línea o fase, que es lo mismo, y neutro. Y aquí tenemos nuestra carga, que puede ser cualquier cosa, como lo estoy diciendo. Puede ser una nevera, una lavadora, cualquier equipo eléctrico, un ventilador, lo que sea. Nosotros la vamos a alimentar. Por acá viene la energía y por acá retorna. Por acá viene una corriente. Es la corriente que consume esta carga. Es la corriente que pasa a través de esta carga. Entonces, ¿qué es una fuga de corriente o una corriente de fuga? Es que por alguna razón, bien sea desde dentro del aparato o por fuera, tenemos dos opciones. En este caso, más adelante les voy a mostrar cómo detectarlo tanto en los cables como en el aparato eléctrico. Vamos a suponer que la fuga está en este cable. Entonces es como que tuviésemos otra salida de corriente, pero que no retorna por acá, sino que se nos va hacia otro lugar. Generalmente se va hacia tierra. Entonces, en ese caso, la corriente que está viniendo por acá se va a dividir entre la corriente que pasa por la carga, le vamos a llamar corriente de la carga, que es la corriente normal, y la corriente de fuga. Es la corriente que pasa por un lugar que puede ser un chasis, una pared, un cable, un contacto con una pared o un contacto con un chasis, con una lata, con un metal generalmente, que está haciendo que parte de la corriente que nosotros estamos consumiendo se vaya para un sitio que no debe. Es una corriente que se escapa de forma inconsciente e innecesaria y nos hace perder dinero, como ya les dije anteriormente. Ok, en el caso que la corriente se esté escapando por el mismo artefacto eléctrico, vamos a quitar esta fuga de cable. Esta sería una fuga, la que acabo de hacer, por la instalación, por un cable. Pero si se nos escapa por el mismo aparato, entonces de alguna parte del equipo nosotros vamos a tener entonces una conexión hacia tierra generalmente, y esta sería la forma. Sería lo mismo que el caso anterior,
la corriente que viene por aquí se divide en dos. La corriente de fuga que baja por aquí, que es la corriente que se nos escapa, y la corriente de la carga. Entonces al final la corriente total que estamos consumiendo de la red eléctrica va a ser la corriente de la carga más la corriente de fuga. ¿Y cuáles serían las posibles causas de estas fugas eléctricas? Bueno, aquí yo tengo varias para enumerárselas y explicarle algunas. Por ejemplo, una mala instalación eléctrica, que podría ser un cable con el cobre expuesto, cables que se dejan enrollados y de forma desordenada, también cables que se dejen muy estirados, podrían hacer contacto con lugares que no deben, cables con el aislante vencido, o sea, el plástico que lo rodea esté vencido, cables que estén expuestos al sol. Esto también debilita el aislante y podría hacer contacto el cable vivo o el neutro con otro cable o con otro metal. Otra posible causa también es la humedad. Recuerden que el agua es conductora, entonces si en algún lugar donde pasen los cables se filtra el agua o hace contacto con el cobre, entonces va a formar un hilo conductor y por tanto por ahí se va a escapar la corriente. Por colocar mal la cinta eléctrica también puede darse una fuga de corriente. Como ya lo dije también, muchos aparatos eléctricos pueden provocar fugas de corriente a través del chasis y hacia la tierra. También mala conexión en las cajas de paso o cajetines donde se colocan los tomacorriente y las luminarias y los interruptores. Por ejemplo, se da mucho el caso de la falla a tierra. ¿Y qué tienen en común todas estas posibles causas para generar una fuga de corriente? Que en todos estos casos que he mencionado, el problema es que el cable del vivo haga contacto, bien sea con la pared, con el chasis o con cualquier otro objeto que no deba, y por tanto por ahí se escape la corriente. Vamos a analizar este caso, que es el del cajetín. Fíjese, este es un tipo de trabajo que aún se hace en algunos países, que es el empalme de esta forma, y no está mal. Básicamente no estaría mal si se hace un buen encintado eléctrico alrededor de esto. Pero ¿qué pasa si por alguna razón el encintado falla y hace contacto, por ejemplo, este cable con el chasis? Ya que en este caso estoy colocando un chasis metálico. Entonces, si esto hiciera contacto, aunque estuviese con cinta eléctrica, pero si el contacto fuese lo bastante fuerte, entonces pasaría corriente a través de este cable hacia el cajetín y por tanto por ahí habría una fuga. La fuga sería hacia tierra, porque generalmente los cajetines se conectan con el cable verde, que es el cable de tierra. Entonces es como que estuviésemos conectando este cable con este. Esta es una fuga muy típica que pasa en los cajetines. Por eso yo también recomiendo cajetines que sean de plástico, como este caso que está acá, como este cajetín que está acá, que es de plástico, y aparte que sea de plástico, que sea lo más amplio posible también, para que los cables no queden todos como muy juntos, como muy pegados, y eso genere ese problema. También pasa algo con los cajetines de metal, que si ustedes se fijan, tienen cortes muy finos, y si un cable de estos toca el filo de este cajetín y lo hace con fuerza, entonces lo podría romper y podría hacer igualmente un contacto hacia el cajetín. Entonces esta es una de las causas más comunes de fuga eléctrica dentro del cajetín. Bueno, y para evitar, en el caso de los empalmes, que hagan contacto, incluso en algunos países están prohibidos hacer este tipo de empalme. Entonces hay otra solución, son estos capuchones que también se utilizan. Imagínense que, como se fijan, aquí tenemos el cable este negro que sigue por acá, lo podríamos picar por la mitad y hacer un empalme con la ratón, y con estos capuchones podríamos también hacer esto. No hay necesidad de colocar cinta eléctrica, estos capuchones funcionan muy bien, pero fíjense lo grande que sería para este caso, pues tendría que meter 3 acá, y se supone que esto es mucho más seguro para estos casos, y a mí me parece que sí es así. Es mucho más seguro usar esto que hacer empalme y encintar, colocar cinta eléctrica, ya que al final estos cables son muy rígidos, son muy duros y penetran la cinta eléctrica, traspasan la cinta eléctrica y pueden hacer contacto, bien sea entre ellos o con el metal, como en este caso. Bueno, entonces ahora les voy a explicar
cómo detectar una fuga a través de un cajetín. Y ni siquiera tienen que desarmar el cajetín. Como yo lo tengo aquí abierto, se los voy a explicar así. Pero hay una forma muy sencilla de detectar una fuga sin desarmarlo. Recuerden que este cajetín, generalmente, sobre él va un tomacorriente, por ejemplo, o unos interruptores o lo que sea. Pero generalmente tienen este esquema, esta forma, y vienen con unos tornillos. Esto se atornilla acá, en cada uno de estos agujeros. Entonces, sin necesidad de ustedes desarmarlo, lo van a poder detectar muy fácil. Fíjense cómo es. Ya yo energicé el cable negro, que es el cable de línea, y se lo voy a demostrar con este buscapolo que ya está energizado. Aquí me está diciendo que ya está energizado, ¿verdad? Eso es normal, el cable negro lleva la energía. Pero si yo acerco hacia el cajetín, fíjense que no pasa nada. Entonces yo voy a simular acá un contacto entre el cable negro y el cajetín. Entonces vamos a hacerlo acá. No pasa nada, solamente conecté el cable negro hacia el cajetín. Ahora, si yo intento acercarme al cajetín, pues obviamente ya está la falla. Esa es una falla muy típica que sucede. Entonces, ¿cómo sería la forma de detectarlo en su casa? Muy fácil. Ustedes lo van a detectar a través de el tornillo. Fíjense, ustedes van a tener esto así y el tornillo es el que va a hacer contacto con el cajetín. Entonces ustedes simplemente, si en el tornillo con un buscapolo ustedes lo acercan, como está en contacto con el cajetín, si ustedes lo acercan y les suena, como en este caso, entonces quiere decir que tiene una falla hacia el cajetín, que es una falla de tierra. Entonces fíjense lo que vamos a hacer. Voy a encender esto y voy a conectar este tornillo para que ustedes vean. Y entonces si yo acerco acá, fíjense que me detecta a través del tornillo que hay una falla. Eso sería la forma más simple de detectar una falla en cualquier cajetín que sea metálico, obviamente. Entonces, de esa forma ya detectamos la falla en los cajetines. Si el cajetín es de plástico y hubiese una falla hacia la parte de plástico, pues no pasaría nada, ya que el plástico no es conductor. Entonces, por eso es que recomiendo los cajetines de plástico. Esto también ocurriría inclusive si no hay cajetín, sino que solamente está prensado con la pared. En ese caso sucede exactamente igual. Se detectaría por los tornillos, porque al final el tornillo va con una base que es metálica y esa base metálica va hacia la pared. Y recuerden que la pared generalmente es conductora. No es una excelente conductora, pero sí es buena conductora. No sé si a ustedes les ha pasado que en algunos casos, en una mala instalación, ustedes tocan una pared y les da un cosquilleo. Eso quiere decir que hay una mala conexión hacia la pared. Y obviamente la pared está conduciendo. Bueno, ahora les voy a explicar en su casa cómo hacer para detectar una falla de fuga eléctrica. Esto en el caso más general. Y lo más simple posible se los voy a esquematizar. Fíjense, vamos a suponer que aquí tenemos la línea o fase. Y aquí tenemos el neutro. Vamos a hacerlo, como yo siempre lo hago, lo más sencillo posible. De acá nosotros tenemos, por ejemplo, nuestros tomacorriente. Vamos a hacerlo de esta forma. Un cable para fase, un cable para neutro. Acá tenemos otro tomacorriente. Tenemos también una luminaria. Vamos a hacer el ejemplo también para un foco, por ejemplo. Tenemos acá nuestro interruptor, va a fase y así sucesivamente. Imagínense que aquí pueden tener cualquier cantidad de aparatos conectados. ¿Cómo hacemos para hacer la prueba y detectar si tenemos una fuga eléctrica en el cableado? Vamos a la parte de cableado, el cableado de toda su casa. Entonces vamos a suponer que estamos aquí en esta parte, es cercano o en la parte donde está el contador o medidor, donde están los breakers principales. Entonces debemos tener acceso a estos dos cables, por lo menos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a desconectar. Imagínense que ustedes acá tienen conectado, pueden tener conectado una lavadora
una nevera, puede ser o X aparato eléctrico. Todos los aparatos. Puede ser también un televisor. Todos los aparatos eléctricos que usted tiene conectado en su casa, usted los va a desconectar. Usted simplemente los cables que van hacia los toma corriente, usted los va a desconectar. No es apagar los aparatos, es desconectarlo. Igual el televisor, usted lo va a desconectar. No solo apagarlo, se debe desconectar. Se deben apagar todos los focos de la casa. Entonces todos los aparatos eléctricos deben estar desconectados. Y usted lo que debe hacer es conectar aquí en la fase un amperímetro de gancho como este en este cable. Lo va a pasar alrededor de este cable. Y va a medir que acá mida 0. Con cualquier corriente que usted ponga, puede poner el mínimo 2 amperios y debe medir 0 amperios. Y ahí usted garantizaría que no hay fuga de corriente a través de los cables por lo menos. Bueno, aquí les estoy mostrando una parte donde se debería hacer la medición. Fíjense, este que está acá, el cable negro, es el cable de fase. Se tendría que alar y meter el amperímetro de gancho allí. El cable blanco es ese que se ve aquí. Si se fijan, ese es el cable blanco, es el de neutro. También podrían hacer la medición allí, pero mejor hacerla por el cable de la línea. Y la tierra está allá. Son todos esos cables que están sin aislante. Entonces deben tener acceso a esta parte para poder hacer esa prueba que les estoy diciendo. Ok, luego de haber hecho esa prueba de los cables, entonces vamos a suponer que ustedes quieren hacer la misma prueba pero para los equipos eléctricos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a conectar varios equipos eléctricos. No deberían conectarlos todos, sino algunos para irlos probando. Entonces, supongan que conectan 3 equipos eléctricos. ¿Cómo se probaría en este caso? Si se fijan, yo no he conectado todavía o no he hablado de la conexión a tierra. La conexión a tierra se supone que va por acá, pero en realidad ese cable no tiene nada que ver ni con fase ni con neutro. Ese cable a tierra es cada aparato que tiene un chasis o una cubierta metálica, va conectado a ese chasis, esa tierra. Lo voy a hacer de esta forma, aunque ustedes saben que la pata de tierra va aquí, pero yo lo voy a ejemplificar de esta manera, lo voy a esquematizar así para mostrar que va conectado con el chasis de cada aparato. Entonces, ¿cómo hacemos para probar los equipos eléctricos aplicando una técnica parecida a esta? Pues lo que hay que hacer es lo siguiente. Después de ustedes poner a funcionar todos esos aparatos, ustedes van a colocar el amperímetro de gancho en los 2 cables, tanto de fase como de neutro, y les debería dar 0. Y así esos 3 aparatos que están conectados en ese momento estarían indicando que no tienen fuga a tierra. Otra forma de hacerlo es conectar el amperímetro de gancho. El gancho de este amperímetro lo van a conectar en el cable verde o el cable de tierra y debería marcar 0. Entonces, o lo conectan así o lo conectan así y debería marcar 0. Eso les indicaría que ningún equipo eléctrico tiene fuga. Y así pueden ir rotando los equipos eléctricos. ¿Qué pasa si en algún caso les da que algún equipo eléctrico tiene fuga? Entonces, para descartarlo, deberíamos irnos a cada uno de ellos y hacerle una prueba que ya les voy a mostrar. Bueno, entonces aquí tengo este microondas. Voy a hacer la prueba justamente midiendo en el cable del microondas. Entonces este cable llega acá, hay una extensión que va acá y se conecta aquí. Yo lo que voy a hacer es conectar este cable que yo hice, que es muy simple de hacer, es una extensión, pero dejándolo de esta manera para poder introducir por acá el amperímetro de gancho. Entonces lo voy a conectar acá y ya les muestro. Bueno, entonces ya tengo el microondas conectado y ya está conectado acá el cable donde voy a conectar el amperímetro de gancho. Entonces vamos a configurar esto acá. Vamos a poner 30 segundos y vamos a darle inicio.
vamos a medir la corriente que circula. Fíjense que lo tengo en 2 amperios y se pasó. Consume 10.98 amperios. Es bastante. Pero la prueba que vamos a hacer es entre el blanco y el negro. Fíjense que ahí está 0,2 y cuando se apagó dio 0,0. Vamos a volverlo a poner para estar seguro que cuánto es. Ok, volvamos a poner, vamos a poner en este caso 20 segundos y miramos. Fíjense, parece que hay una pequeña fuga de 0,18 y vamos a medir ahora la tierra. Si se fijan, por la tierra se está fugando una corriente, aunque en este caso es pequeña, pero entonces podríamos decir que este microondas tiene una pequeña fuga que deberíamos de eliminar. Ok, ahora vamos con la nevera. Fíjense que aquí tenemos la nevera. Voy a hacer la misma prueba con esta nevera que dice que es bastante eficiente, digamos, y entonces vamos a verificarlo. Aquí conecté, como se dan cuenta, el cable que iba directamente allá, lo puse con esta extensión. Vamos a medir primero la corriente nominal. Mide ahorita en este momento casi 1 amperio. Eso quiere decir que sí es eficiente. Ahora vamos a ver si al poner los 2 cables hay un desbalance. Y no hay desbalance. ¿Qué quiere decir? Que yo pase el amperímetro de gancho por el cable del neutro y de la fase. Lo que quiere decir es que tanto lo que está entrando es lo mismo que está saliendo. Y si midiera el cable de tierra, se pueden dar cuenta que no pasa corriente. Quiere decir que esta nevera no tiene ninguna fuga. Bueno, y por último les quiero hablar de un aparato también que nos ayuda a detectar fugas, pero de una manera diferente, que es el diferencial. Quizá muchos ya se habrán preguntado que por qué no lo he mencionado, y es porque quería dejarlo para el final. El diferencial lo que hace es justamente que mide la diferencia de corriente entre lo que entra por la fase y lo que sale por el neutro. Y entonces, si es muy alta la diferencia, entonces él se desconecta, él desconecta la línea. Claro, el diferencial también trabaja en función de la seguridad, pero de otra manera también nos está ayudando a detectar fugas de corriente. Entonces tener un diferencial en nuestra casa también es una excelente idea. Bueno, entonces dejemos el video hasta acá. Espero haberles enseñado cosas nuevas hoy y que detecten fugas en su casa, como les mostré, como el caso del microondas, que tiene una fuga, aunque es pequeña, pero a la larga ese pequeño consumo puede acarrear un gasto bastante alto. Entonces espero que hayan aprendido, espero que pongan en práctica estos consejos y estos aprendizajes nuevos. Bueno, y recuerden como siempre darle like, compartir y suscribirse, que vienen videos muy interesantes.